Hola, hola, bienvenidas nuevamente a su canal Corazón Dispuesto. Bueno, estoy muy agradecida, muy bendecida por estar de regreso y bueno, de verdad, eh, sé que estuve algo ausente, pero este año espero que eh, Dios obre de una manera impresionante en el canal y en cada una de las que formen parte de este canal o lo vean o se unan o lo compartan. De verdad deseo que sea de mucha bendición. Recuerden que este es un canal donde nos sostenemos las unas a las otras y no olviden en dejarme sus comentarios si necesitan algo por lo que yo esté orando por ustedes o algo que les gustaría que habláramos en el canal para aprenderlo juntas. También recuerden en suscribirse y darle like al video para que podamos llegar así a más personas. Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Y es un tema que hoy en día se vive constantemente. Hoy en día es algo que batallamos o todas en algún momento hemos pasado por eso o estamos pasando por eso en estos momentos. Y el tema es tristeza o depresión. Y es un tema que me ha costado irlo desarrollando porque es algo que yo he vivido y primeramente cuando yo hago estos videos es algo que Dios primero habla a mi vida y luego puedo compartírselos a ustedes y es un tema que me confronta demasiado, que de cierta manera ha sido o es doloroso para mí. Cuando digo doloroso es más, me refiero a que hay sentimientos incómodos que tenemos, hay emociones que sentimos y a veces nos negamos a sentirlas. Es como, yo no debería estar triste. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy triste? Y nos incomoda a veces el sentirnos tristes, nos incomoda el sentimientos como enojarnos, como estar molestos, el a veces querer estar a solas. Pero algo he aprendido es que Dios pone estos sentimientos y estas emociones por algo. Algo Él nos quiere enseñar a través de todo esto. Y en este caso, en la tristeza, no está mal sentirse triste, no está mal permitirte sentir. Lo que sí es quedarte en ese sentimiento o esa emoción. Porque es ahí donde te puedes perder. Porque es ahí donde todo en tu vida va en declive, donde todo en tu vida va en picada y ya no ves una salida. Es ahí donde los sentimientos y las emociones se vuelven muy poderosas. Y les comparto algo súper rápido acerca de esto, ¿verdad? He tenido episodios en mi vida donde el mundo se me viene abajo y me permito estar triste. Pero esa tristeza me consume y es lo que la vuelve en depresión. La tristeza puedes sentirla y puede durarte días o incluso horas, pero cuando esto se vuelve algo más y entra aquí la depresión, que es lo que también quiero abordar, es cuando esto te consume, cuando esto dura meses o incluso años y se vuelve algo en lo que entre
cada vez te cueste más reconocer en dónde estás, más difícil es salir de ahí. Y es por eso que me atrevo a hablar de este tema. Porque si tú aún estás en este proceso de solo sentirte triste, y que no está mal, pero que puedas trabajar en esa tristeza y no permitas que esto se vuelva una depresión. Cuando nos quedamos ahí, nos volvemos prisioneras de esos sentimientos. Vivimos literalmente en una cárcel que nosotros mismos vamos construyendo y le vamos dando poder y poder y te quedas ahí. La depresión implica pérdida de autoestima. La tristeza no afecta la autoestima. Cuando caemos en la depresión, nos vemos al espejo y no nos gusta lo que vemos. Ya vemos cualquier cosa de nosotros y empezamos a autoatacarnos, diciéndonos que nos vemos feas, que nos vemos flacas, que nos vemos... Nada nos gusta de nosotras, y es ahí cuando todo empieza a deteriorarse en nosotros. Cuando vamos perdiendo ese valor, nuestra mente lo cree y vamos perdiendo la noción y no nos damos cuenta hasta el punto de ya no querer estar aquí, hasta el punto de decir ya no quiero más, ya no quiero vivir. Nuestra vida pierde el sentido. Y es ahí cuando entra el peligro. Ya no tenemos ganas de nada. Ya no tenemos ganas de comer, ya no tenemos ganas de arreglarnos, incluso ya ni siquiera nos queremos levantar de la cama. Y es algo que poco a poco, inconsciente o conscientemente, vamos dejando que se apodere de nosotros. Como les decía hace rato, la tristeza puede durar días o horas, y la depresión puede durar meses e incluso años. Lo peligroso de la depresión es que nos convence que no hay esperanza. Y cuando no hay esperanza, nada tiene sentido. Y entonces lo único que queremos es desaparecer. Mientras la tristeza, claro que llega el desánimo, ¿verdad? Pero te levantas, te sientes mal por un momento, te permites sentir lo que sea que estés pasando, pero hay algo que te impulsa a seguir. La depresión perjudica tus relaciones totalmente. Solo quieres estar encerrado en tu habitación, solo quieres que nadie te moleste, y la tristeza, aún en medio de toda esa tristeza, aún te permites convivir con otras personas. La depresión es algo muy serio. Es una enfermedad. Y la tristeza es algo, aunque pareciera que no, es una advertencia normal y beneficiosa para nosotros. Porque en la tristeza podemos aprender cosas. Podemos inspeccionarnos, hacer una introspección de qué es eso que nos hace sentir tristes y cómo podemos trabajar esa tristeza. ¿Y por qué inicio de esta manera? Porque a veces no somos capaces de distinguir en lo que estamos sintiendo. ¿Estoy sintiendo tristeza o estoy sintiendo, o esto ya es algo mucho más serio? Y no nos damos cuenta. Les quiero compartir algo súper rápido y es algo que yo he vivido en los últimos años.
Es algo que todavía me parece muy curioso y cuando lo recuerdo me digo, no manches, Connie, ¿eso es posible o es posible? Yo terminé en un hospital con un ataque de tristeza y, y decía, ¿cómo que eso es posible? ¿Cómo puedes llegar a un hospital eh, con eso? Que de verdad existe ese diagnóstico de eh, está aquí por eso. Tiene una tristeza tan grande que, que por eso está aquí. Estaba en el cuarto, había regresado de el cine y de repente me desvanecí en los brazos de mi mamá. Y mi mamá en su desesperación, y no reaccioné, no desperté y llamaron a la ambulancia y llegué en un hospital. Llegué al hospital y fue ahí donde reaccioné y fue ahí donde dieron ese diagnóstico. Y, y es ahí por ende como esta tristeza, que ya era más depresión que tristeza, estaba perjudicando a quienes más amaba. Y es ahí donde yo dije, basta el ver la cara de mi mamá desesperada porque no reaccionaba. Y eso dije, mi familia no merece esto, ni siquiera yo merezco esto. Y te lo comparto porque tú aún estás a tiempo de no llegar a ese punto donde yo llegué, a ese punto de ni siquiera levantarme de la cama, a ese punto de no querer comer, a ese punto donde vivía tomando medicamento para no sentir, donde tomaba dosis altas para mantenerme tranquila y viví con un diagnóstico de depresión mayor y iba al psiquiatra y iba a terapia, ambas, pero sé que eso no fue lo que me sanó. Llegué a un punto donde yo solo dije, Dios, te necesito. Y me dije, yo no quiero depender de medicina toda mi vida. Yo no quiero estar ahí. Quiero salir, quiero disfrutar de la vida. Quiero disfrutar el volver a comer porque ni siquiera eso disfrutaba. Y para serles sinceras, todavía tengo secuelas de eso. Porque también me diagnosticaron anorexia nerviosa. Entonces, cuando todo esto se dispara, todo puede pasar. Hay una descompensación en las emociones en tu cuerpo y es feo. De verdad que es feo llegar a este punto de tristeza, de depresión. Y la idea de este mensaje es que hay esperanza en Dios. Si tú estás pasando por tristeza o depresión, Dios te puede sacar de ahí, como lo hizo conmigo. Y que ahora puedo decir que sí, hay momentos que me siento triste, hay momentos que batallo y que para mí es una victoria salir de la cama. Para mí es una victoria el ir y poder comer. Pero lo que me motiva es que tengo un propósito y que Dios está conmigo.
Por eso yo te invito a que en esos momentos tú medites qué estás sintiendo ahora, qué es lo que estás viviendo y qué es lo que hace sentirte triste o estar en el punto de estar en depresión. Todavía nunca es tarde para salir de ahí. Y por eso hoy quiero compartirte la historia de Job. ¿Y quién era Job? Y dice en Job 1:1, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Job era un hombre, en resumen, intachable para Dios. Y súper rápido es, Job vive muchas pruebas. Y por eso inicio con esta descripción, porque Job tenía todo. Y en su primera prueba le es quitado todos sus bienes y sus hijos. Dice en Job 1:13, un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró al suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Esta historia a mí, con lo largo de los años, en ese tiempo que yo estoy en mi relación con Dios, es algo que nunca deja de impactarme. El cómo Job en esta parte dice, a pesar de todo, Job no pecó y no culpó a Dios. Y el Señor me dio todo lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. ¿Cuántas veces nosotros culpamos a Dios por lo que nos pasa? ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios cuando Dios no tiene la culpa? Nosotros somos quienes tomamos a veces las decisiones que no son las mejores en nuestra vida y decidimos tomar un mal camino y todo tiene consecuencias. Y entonces esto se trata de no culpar a Dios, sea lo que sea que estés pasando. Cuando Dios nos quita algo,
yo he aprendido que es para enseñarnos algo o para darnos algo mucho mejor, aunque en su momento no lo entendemos. En su momento, claro que nos duele, somos humanos y dices, Dios, ¿por qué me quitaste esto que tanto amaba? ¿Por qué no abriste camino donde yo pensé que iba a ser así? Pero Dios, en su perfecto amor, siempre permite cosas a veces en nuestra vida por algo. En mi caso, si yo no hubiera pasado por lo que les conté anteriormente, no hubiese aprendido lo que he aprendido hasta ahora. Y he aprendido a ser agradecida aún en medio de las cosas que no entiendo. Si Dios te está quitando cosas, es porque tiene algo mejor para ti. Si Dios está permitiendo que tú vivas ciertas cosas, es porque Dios quiere enseñarte algo. Y en vez de culpar a Dios, así como Job lo hizo, Job entendió que aún en medio del sufrimiento, que aún en medio de todo, no le correspondía a él juzgar a Dios. Nosotros no somos nadie para culpar a Dios, ni para culpar a nadie de nuestra situación, porque también a veces vamos por la vida culpando a otros por lo que nos sucede, cuando nosotros somos los únicos responsables de nuestras decisiones. Y Job entendió que tanto en los momentos buenos como malos Dios está con nosotros. En su segunda prueba de Job le es quitada su salud. En Job 2:7 dice, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Y ¿se imaginan todo esto? Todo lo que vivió Job, todo lo que sufrió, todo lo que le fue quitado, porque le fue quitado todo, absolutamente todo. Y nosotros, con cualquier cosita, nos derrumbamos y nos caemos y queremos hacer un lado a Dios y no queremos saber nada de Él. Pero no se trata de eso. Se trata de que en esos momentos es cuando más tú abraces a Dios y tú le digas, Señor, te necesito. Aún no sé qué es todo esto, pero muéstrame qué es lo que quieres enseñarme. Yo no me imagino el dolor de Job. Perdió todo, bienes, hijos, familia. Lo único que le quedó fue su esposa. Y él quedó enfermo con llagas, con un sufrimiento no solo interno de su pérdida en su corazón, sino externo también, físico. Y él lo declara así. Job lo decía, que él era perseguido por la depresión. En Job 30 dice, en Job 30:16, y ahora la vida se me escapa, la depresión me persigue durante el día. ¿Cuántas no nos hemos sentido así? Que la vida se nos escapa, que todo se esfuma, que todo se va. Y es ahí donde Job reconocía lo que él estaba sintiendo. Pero también sabía que el único lugar donde podía ir era con Dios. Él era el único justo para darle ese juicio. Muchas veces nosotros buscamos justicia por nuestras propias manos. Nosotros queremos buscar la razón y todo es Dios quien la tiene. Y por eso dice en Job 23:3, si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal. Las personas sinceras pueden razonar con Él,
así que mi juez me absolverá para siempre. En Job 7. Dios es un Dios imparcial, es un Dios justo, y es con Él con el que podemos decir: Dios, ayúdame. Él es el único que nos puede ayudar en todo momento. Y con Él la vida cobra sentido. Lo vemos en Job. De verdad te invito a que leas la historia de Job. Es algo que impacta mucho. Nosotros se nos desmorona la vida por, no digo que no duela o lo que sea, pero hoy en día con cualquier cosita sentimos que la vida se nos va y no buscamos soluciones. Pero la solución es Dios, la solución es Jesús. Ir ante sus pies y decir: Señor, sé tú el juez de mi vida. Y Él es el único que sabe nuestro destino. En Job 23:10 dice: sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro, pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Pero una vez que Él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiera hacer, lo hace. Por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Con razón estoy tan aterrado ante su presencia. Cuando lo pienso, el terror se apodera de mí. Y esas palabras no tienen mucho que explicarse. Dios es el que tiene ya un plan para ti y para mí. Lo que quiere, Él lo hace, como lo dice aquí. Y Él controla nuestro destino. Él es el único que puede sacarte de donde estás. Te lo repito, porque yo lo viví. Y porque cada uno, no eres el único, muchas veces sentimos que somos los únicos que estamos pasando por esta situación. Pero te lo aseguro que así como yo y como tú, hay muchísimas personas que están pasando por lo mismo. Pero ten la esperanza de que Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Y muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles pensamos que Dios nos ha soltado y que Dios nos ha dejado. Porque tal vez lo has pensado o lo estás pensando en estos momentos. Como tú, ¿cómo me vienes a decir eso, Connie? ¿Por qué Dios me permitiría sentirme triste? ¿O por qué Dios me permitiría vivir en esta depresión? ¿Por qué Dios me está quitando algo que tanto quiero? ¿O por qué estoy enfermo? ¿O por qué alguien de mi familia está enfermo? ¿O por qué alguien de mi familia ha fallecido? O muchas situaciones que a veces no entendemos. Pero Dios no te abandona ahí. Dios siempre está contigo. Y si Dios permite cosas en nuestra vida, es porque tienen un propósito. Pero la cuestión está en si tú quieres aprender de ese propósito y avanzar o quedarte en donde estás. Y la pregunta, ¿y si Dios me está poniendo a prueba en medio de situaciones como lo hizo con Job? Muchas veces también pasamos por pruebas. Todos los días, no hay un día yo creo que no pasemos una prueba. Todos los días son de constante prueba. Pero es entregarle esa prueba a Dios
y Él te va a mostrar el camino por el cual tú debes seguir. Dios quita y Dios da, como lo dice Job. Y qué difícil es entender esta palabra. Suena demasiado fácil, pero es demasiado difícil comprenderla y entenderla. Y tal vez nunca la vamos a entender, porque somos humanos y porque a veces nos aferramos a cosas. Pero Dios restaura. Después de la prueba, Job fue restaurado y tuvo más de lo que le fue quitado. ¿Te imaginas? Dios restaura y Dios te da algo mucho mejor de lo que te ha quitado. Y yo puedo dar testimonio de eso. Dios me ha quitado tantas cosas que me han dolido bastante y me siguen doliendo, para serles sinceras, pero también estoy agradecida porque me ha dado cosas mucho mejores de las que yo pudiera imaginar. Y eso vale toda la pena. En Job 42:10 dice: cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Él le permitió, no lo puse ya, pero Dios le permitió tener más hijos. Dios le dio más de lo que le había quitado en cuestión de bienes y riquezas. Y vivió en paz el resto de su vida. Tuvo que pasar muchísimas pruebas y mucho dolor. Pero fue allí donde él más se aferró a Dios y nunca lo soltó. Y Dios, en su mano poderosa, le mostró que Él es el único que puede restaurar y que todo tiene un propósito. Y entonces, ¿cómo combatimos la depresión? ¿Cómo salimos de ahí? Yo te quiero compartir lo que a mí me ayudó a salir de ahí. Y es: acepta a Dios. Acepta a Dios. Acepta que Dios no es tu enemigo. Jesús, Dios es tu aliado. Dios es nuestro refugio en medio de las pruebas. Lo dice en Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Dios es el único que nos puede sanar y vendar nuestras heridas. Salmo 147:3. Él sana a los de corazón quebrantado y venda las heridas. Aférrate a Él. La mejor salida es poner tu confianza en Dios. En Salmos 40:1 dice: con paciencia esperé en el Señor. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Esta palabra me gusta mucho. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. No importa si sientes que en estos momentos estás tambaleando y que tal vez no vas a poder.
Pero si pones tu confianza en Dios, Él va a estabilizar cada paso que tú des. Y Él te va a dar la fuerza para seguir, aún en medio de tu dolor y las heridas. Y por último, toma acción. Identifica en qué punto de tristeza o depresión estás pasando y ora a Dios que te dé las fuerzas para salir de donde estás. Si es necesario, pide ayuda a un profesional y cuestiónate si realmente estás dispuesto a salir de donde estás. Porque esa es tu decisión, no es mía, no es de tus papás, no es de tus amigos, no es de tus hermanos. Esa decisión es tuya. Podemos tener el mejor terapeuta, podemos tener la mejor ayuda de otros, pero si nosotras no estamos dispuestos a salir de ahí, nadie nos va a sacar de ahí. Pero si tú estás dispuesta primero a entregárselo a Dios y decirle: Señor, yo no puedo con lo que estoy sintiendo, ayúdame a salir de aquí, y aceptar la ayuda y trabajar para salir de esto que estoy viviendo y sintiendo. Y si nosotras hacemos esto, Dios nos va a dar tanto el querer como el hacer. Pero si no estamos dispuestas y si estamos disfrazándonos, va a ser difícil que salgamos de ahí. Aún tengas al mejor terapeuta del mundo, aún tengas a uno de los terapeutas más reconocidos, si tú no estás dispuesta a salir de ahí, déjame decirte que no va a ser posible. Pero cuando tenemos un corazón dispuesto y damos todo para salir de donde estamos, y sobre todo le abrimos camino a Dios para que Él obre en nuestro desierto, Él lo va a hacer. Y va a usar a otras personas como un terapeuta, como consejeros, que nos van a ayudar a salir de ahí. Y yo lo digo porque yo sigo en un proceso de tomar terapia. Y Mac, te mando saludos, gracias por ser de bendición en mi vida. Y ha sido de mucha bendición para mí también. Es una mezcla de todo para salir de donde estamos, pero sobre todo poner a Dios en primer lugar, porque Él es quien transforma. Él es quien transforma, de verdad. Ustedes no tienen idea y en otro capítulo les contaré. Y va a ser el transformar, cómo Dios transforma nuestra mente. Y pon tu esperanza en Él y el amor inagotable que Él tiene por ti. Y toma una decisión. Y en esa decisión, acción para reconstruirte en Dios. Quita toda culpa que te atormente de tu pasado y empieza a construir una relación con Dios, un nuevo comienzo. Dice en Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y en Salmos 42:5 dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordé de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Y en el 8 dice: pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien da vida.
No hay pelea que no se gane, que no sea orando y de rodillas a Dios. Si no sabes cómo orar, orar es solamente hablar con Dios y decirle cómo te sientes. Dile a Él cómo te sientes y Él va a hacer. Y quiero cerrar con esto en Isaías 43. 19, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Él lo va a hacer y ya lo está haciendo. Y te abrazo si estás pasando por algo similar, si estás viviendo una etapa de tristeza o depresión. Y si necesitas ayuda, escribe. Y si necesitas ayuda también con un terapeuta, también escríbeme. Y no estás sola en esta situación y sobre todo Dios está contigo. Y si yo hay algo que yo pueda hacer es orar por ti, lo voy a hacer. La mejor solución y el mejor sanador de las heridas es Dios y Jesús en nuestras vidas. Pues nada, les abrazo, les bendigo muchísimo. Gracias por verme, por escucharme. Y no olviden en compartir a alguien que sepan que esté pasando o se esté sintiendo de esta manera. Que puedan encontrar esperanza en el único que nos ama y nos conoce mejor que nadie, que es Dios. Bendiciones. Chao.